que el Eterno les bendiga. Bueno, hoy quiero hablarles y decirles más bien, salgamos de las cajitas. Ya vengo diciéndoles mucho tiempo, salgamos de las religiones. La verdad, las religiones son las que nos dividen. Las personas somos simplemente personas, somos hermanos hasta cuando llega la religión y nos divide, cualquier religión. ¿Sabe por qué? Porque las religiones nos meten a nosotros dentro de cajas, nos hacen pensar de cierta manera, vestir de cierta manera, actuar de cierta manera. Y entonces ahí es cuando resulta que tú tratas de salir de esa cajita en la que te han metido. Y si por solo pensar un poquito diferente, al salir de romper ese esquema, salir de esa doctrina, porque la verdad las religiones son doctrinas. Y esas doctrinas, pues por eso se llaman doctrinas, porque son centros de adoctrinamiento. Ahí te adoctrinan para pensar, hacer, decir o actuar de cierta manera. Pues te atreves a siquiera pensar un poquito por fuera de ahí. Mira, no solamente te critican, te señalan, te tiran hasta huevos y tomates dañados, te tratan de hereje, y lo más triste es que entonces que esos que decían ser hermano, que tú de verdad sigues amando, porque no es que uno deje de amar, pero aquellos te tratan muy mal simplemente por el hecho de pensar diferente, mis hermanos, o tal vez ni siquiera pensar diferente, es adquirir un poquito más de conocimiento. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Imagínense, dice que por cuanto desecharon el conocimiento, pues si usted desecha el conocimiento está mal, porque cuando la Biblia fue escrita, imagínense, tenía no sé, más de 80 libros tenía inicialmente, que luego han ido quitando, y en este momento son solamente 66 libros, pero imagínense la cantidad de conocimiento que había ahí, que en este momento la gente dice, pero si no está en la Biblia, entonces no es. Pero mis hermanos, es que ¿en cuál Biblia? Perdón, que no está en cuál Biblia. Biblia significa un conjunto de libros, o sea, muchos libros ahí metidos. Imagínense todo el conocimiento que se perdió cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. Usted se imagina que todos los libros pues no estaban en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia que nosotros conocemos. Sin embargo, fue una gran pérdida para la humanidad. Y nosotros rechazar el conocimiento que había en esa biblioteca, pues hubiera sido terrible. Ahora, de usted y solamente de usted depende qué creer. Busque usted ese conocimiento. Vaya, instrúyase, escudriñe, busque por todas partes ese conocimiento. El que no esté en la Biblia no quiere decir, primero, que no haya estado, y segundo, que no sea cierto, porque puede que si en algún momento estuvo, pero algún sabio o algún cura le ocurrió sacarlo, y entonces ahora porque no está ahí, entonces nosotros lo invalidamos. No, mis hermanos. Fíjense, cuando Yeshua vino, él se vino contra todo ese sistema religioso y decía cosas que no estaban ahí en ese momento como regla y norma para los religiosos, y por eso lo trataban de lo peor y bueno, lo mataron y usted sabe cómo terminó la historia. Pero eso no quiere decir que él fuera malo. Sin embargo, le hicieron toda la persecución que muchos hemos sufrido y sufren hoy, simplemente por atrevernos a pensar, por atrevernos a buscar ese conocimiento. Dice la palabra que la verdad nos hace libres. Entonces tenemos que buscar esa verdad. ¿Y dónde está esa verdad? Bueno, la verdad está en las escrituras. Pero, como les he dicho, las escrituras, pues, han quitado muchos libros de ahí, así que no los tenemos todos. Y por cuanto no tenemos todos esos libros, pues entonces tenemos una verdad a medias. La única manera de nosotros salir de esa cajita, de esa religiosidad, es justamente conociendo la verdad. Entonces esa verdad tenemos que buscarla. ¿Y buscarla dónde? Pues en los libros, en las bibliotecas, en todas partes.
Porque como sabemos, la Biblia en este momento tiene 66 libros nomás, mis hermanos, pero solía tener muchos más. Entonces necesitamos encontrar esa verdad. Esa verdad que también está registrada en los libros de historia, y nosotros tenemos también que ir a la historia y también todo lo que está pasando en este momento para poder entender eso y así no morir por falta de conocimiento. Ahora, el tener conocimiento en este momento para muchos es el que usted sea un enemigo, porque el que tiene el conocimiento, el que tiene la información, tiene el poder. Ahora, usted es el que decide qué creer y su responsabilidad es buscar esa información, verificar la información que le dan también. ¿En dónde? En los libros de historia, en la Biblia, en todas partes. Porque volvemos a lo mismo. Han sacado muchos libros de las Escrituras. Usted decide si busca esa información, usted decide si decide creer como borrego, si quiere seguir en ese sistema de religiosidad, siguiendo a hombres, porque cuando entra en un sistema religioso, yo le digo porque yo también he estado ahí, termina uno siguiendo al pastor, al maestro, al profeta, al líder, cuando el único que tenemos que seguir y el único que es pastor, maestro, profeta y líder de nosotros es Yeshua. Entonces a él es el que nosotros debemos seguir, no a cualquier hombre, porque si no terminamos enseñando doctrinas de hombres como si fueran mandamiento, y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces usted ve en las keilas, usted ve en las congregaciones, usted ve en las iglesias que enseñan una cantidad de ritos que ni siquiera están en las Escrituras, y eso es religión, mis hermanos. Ahora, intentar salir de ahí lo convierte a uno en un enemigo. Pero yo lo invito a usted a que salga de ahí, salga de esa religión, salga de esa cajita en que lo metieron. Conozca la verdad, pero esa verdad que usted mismo ha buscado. Así se echa todo el mundo enemigo. Yo ya me lo eché. Y por ahí hay más de uno que también se ha echado muchos enemigos. Llevo en este caminar 1 año y medio ya. Y aunque el proceso no ha sido fácil, ha sido un poco complicado por todos los que yo consideraba que eran mis hermanos y me dieron una patada sin razón. Pero bueno, entiendo que ellos no tienen amor, porque la palabra dice, si usted puede incluso hablar en lenguas angélicas, pero no tiene amor, pues viene a ser como címbalo que retiñe, como hierro que suena. Eso quiere decir que su corazón todavía no ha sido transformado. Pero nosotros pues seguimos creyendo en que la verdad está en las Escrituras, que hay un conocimiento que todavía no tenemos, que el Padre nos puede revelar muchísimo más, y que vamos a pesar todo lo que esos grandes líderes y religiosos dicen, lo vamos a estar pesando a la luz de todo conocimiento. Pero ya no lo seguimos a ellos, seguimos solamente a nuestro maestro, pastor y líder, que es Yeshua HaMashiach. Haga usted su propia búsqueda, no se quede con lo que le cuentan, porque cuando usted se presente frente al gran trono del Padre para ser juzgado por cada palabra que usted dijo, por cada acto, pues mi hermano, simplemente le van a decir, bueno, ¿usted por qué no leyó? ¿Usted por qué no buscó la información? Ah, porque tal o por cual me lo dijo. No, nosotros somos salvos por fe, pero seremos juzgados por obras, porque la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la obra de buscar la verdadera información, y así nosotros hacer lo que es correcto. Y si algún hermano no piensa como nosotros, eso no quiere decir que es nuestro enemigo. Antes, digámosle, pues enséñeme a ver qué es lo que tiene y demuéstremelo. Que si quizás usted tenga razón, pero si soy yo quien la tiene, pues entonces, pues lleguemos a un acuerdo, pero no nos convirtamos en enemigos, porque entonces le habremos dado la victoria al enemigo y el adversario habrá ganado. Unidos somos más. Que no nos dividan las religiones, mis hermanos, que no nos dividan. Más bien salgamos de ellas. Las religiones, igual que la política, así las escuelas, son centros de adoctrinamiento, como les digo, para pensar o actuar de cierta manera. O si no, usted porque cree que tienen toda unos ritos y tienen toda unos pasos a seguir en las congregaciones y todo eso para hacer las tales ceremonias. Pero bueno,
Allá ustedes busquen su propia información, es lo único que les puedo decir. Y no se dejen adoctrinar. Piensen por ustedes mismos. Hagan la tarea, no sean perezosos. Recuerden que estamos en tiempos de restauración y solo hay un camino, the only way. La verdad, que solo la verdad nos hace libres. De lo contrario, estamos siendo esclavos y presos del sistema o esclavos de alguien. Shalom, shalom.